Volviéndonos a Éxodo, estamos en Éxodo, llegamos al capítulo 32. Uno de los capítulos más tristes de la historia del pueblo de Israel. Uno de los eventos más vergonzosos que puede haber en la Biblia. Y uno de los relatos con muchas implicaciones que hay en la Biblia. Así que es un discurso meramente narrativo, pero vamos a hacer 4 aplicaciones en la mañana de hoy. Voy a tratar de leer algunas secciones, dividir el discurso narrativo en 4 secciones, de manera que podamos sacar estas 4 aplicaciones. Pero quiero, antes de leer el capítulo 32, introducir con el final del 27 y recordarles lo que la semana pasada hemos estado hablando, cómo se instituyó el oficio sacerdotal, el oficio del sacerdote, cómo se instituyó, cómo Dios diseñó la construcción del tabernáculo. Todo eso lo pudimos ver la semana pasada. Y a lo largo de Éxodo, vimos que Éxodo es el libro del poder, la adoración y la presencia del Dios vivo. El poder, la adoración y la presencia del Dios vivo. Ya estamos en la zona de la presencia del Dios vivo, donde Dios está por llenar el tabernáculo que Él mismo mandó a construir al detalle. La semana pasada vimos que Dios no deja detalle por fuera. Dios, mandó incluso a pesar la cantidad de mezclas de material que tenían que tener los ingredientes del aceite de la santa unción, la cantidad de columnas, el material de la columna, la distancia entre las cortinas, la separación, la simetría, un detalle increíble que Dios instituyó para el tabernáculo y no menos para el sacerdocio. Para el sacerdocio Él escogió un personaje y una familia, y es lo que quiero empezar diciéndoles. El final del capítulo 27, el principio del 28 y el principio del 29 dicen que Aarón fue escogido para ser el primer sacerdote, para empezar el oficio sacerdotal, de manera que Dios tenía al hermano mayor de Moisés. Aarón era el hermano mayor de Moisés, como guía, como intercesor del pueblo, como la persona con la que él se iba a relacionar por causa de los pecados del pueblo. Aarón era una persona muy especial para Dios. Aarón era una persona muy especial para Moisés. Aarón era el primer sacerdote, el ejemplo a seguir. Dice el final del capítulo 27, en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrás en orden a Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por su generación. Harás llegar delante de ti, principio del 28, harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo. Aarón fue seleccionado para ser la cabeza del oficio sacerdotal. El principio del 29 también dice así: consagración de Aarón y sus hijos. Esto es lo que les harás para consagrarlo, para que vean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de una flor de harina de trigo, las cortarás en un canastillo, en el canastillo. Versículo 4: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Aarón era una persona muy especial, seleccionada para el oficio sacerdotal. El sacerdote, el papel del sacerdote es estar en medio entre Dios y el pueblo. Vemos en 1 de Pedro que nosotros también somos real sacerdotes. El oficio del sacerdote es pedirle perdón a Dios por los pecados de otro. Eso es intercesión. Interceder. Ceder por causa de otro. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer eso? Aarón fue seleccionado para ejercer el sacerdocio, y se habla de la familia de Aarón, de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú y otros también
formaban parte de ese sacerdote. Y llegamos al capítulo 32, como le dije, en una de las escenas más vergonzosas que hay en la Biblia. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, por favor subraya la palabra tardaba. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será día de fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, todavía Jehová estaba hablando con Moisés en el monte. Entonces allá arriba Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho de un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Vamos a detener la lectura allí. Antes de orar, imagínense la cara de Moisés. Y oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos guía hacia ti y fue tu deseo que así fuera. Gracias por tu pueblo, salvado por gracia. Y gracias, Señor, porque tú tienes misericordia de tu pueblo. Ahora que nos aproximamos a Éxodo 32, nosotros, Señor, con humildad rogamos tu dirección en esta mañana. Rogamos que nos enseñes y que en todo momento podamos ver el poder, la adoración y la presencia tuya, no solamente en este libro, sino en nuestras vidas, en este lugar, en nuestras familias. Rogamos, Señor, que nos enseñes directamente en nuestros corazones y edifiques nuestras vidas conforme a la estatura del varón perfecto. Rogamos, Señor, que tu nombre sea glorificado en esta mañana, que tu fama sea extendida, que los corazones, Señor, podamos humillarnos, rendirnos en adoración al único Dios que merece honor y gloria. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias. El hombre que había sido seleccionado para solo guiar al pueblo, metió la pata. El hombre que debería interceder en favor del pueblo hacia Dios, desvió el pueblo de Dios. Y esto es un error imperdonable, un error que no debería darse el lujo de cometer ningún líder. Sin embargo, la historia, por un lado, es intrigante y tiene una pizca cómica o tragicómica. Vemos en la historia que pasajes anteriores, 12 capítulos antes, en el capítulo 20, versículos 4 al 5, Dios no solamente
les dice que no lo hagan, sino que les prohíbe terminantemente hacerse, arrodillarse o inclinarse y adorar a imágenes que intenten representar a Dios de cualquier manera. Porque Dios dice que Él es fuerte y celoso y no dará su adoración a ningún otro, y que incluso es capaz de castigar las familias de los idólatras y bendecir a la familia de los obedientes. Eso lo dice en Éxodo 24 así. Dios exige adoración, y no es que la ruega, porque Dios no ruega. Dios no necesita de nosotros. Dios no se hace rogar. Él exige adoración, no solamente porque Él es un Dios soberano, creador, omnipotente, omnisciente y omnipotente, sino que Él exige adoración en sus términos. Ustedes me van a adorar así, así y asado. Y por eso vemos los capítulos 22, 23 al 31, tanto detalle para que Dios exija su adoración a su nombre en sus términos. Y todo el libro está plagado de nombres para que vean mi gloria, para que mi nombre sea conocido, para que mi nombre sea exaltado, para que conozcan que yo soy Dios, para que yo, Jehová, sea. Dios exige adoración. Y ustedes dirán, ¿será Dios megalómano? De ese tipo de personas que les gusta que la anden alabando cada ratito, que les gusta que le den en el hombro, que lo aplaudan, que no puede estar sin que lo feliciten. Hay gente así. Dios no solamente es así, sino que Él es el único que lo merece. Los demás, si usted le da una felicitación o no le da una felicitación, es porque bueno, hizo algo bueno. Pero Dios se lo merece. La adoración, en el griego hiperdulia, es la respuesta, la reacción del ser humano a la iniciativa de Dios, simple y llanamente porque Él es digno. La respuesta de todo ser humano es adorar a Dios, simple y llanamente porque Él es digno. Ahora, esta respuesta ha sido minimizada por el efecto del pecado en nuestras vidas. Por el efecto del pecado en nuestras vidas, ya nosotros no podemos responder a la iniciativa de Dios, porque nuestro espíritu ha sido contristado, nuestro espíritu ha sido apagado, y no podemos responder a la iniciativa de Dios con un acto de adoración, sino más bien ensoberbeciéndonos en nuestro pecado y revolcándonos en el lodo de la desobediencia. Muestra de ello es que aún con la prohibición hecha 12 capítulos anteriores, 12 capítulos atrás, en Éxodo 20, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas, y ratificada 2 versículos más adelante, en el 34:17, en este caso 34:17, Dios les dice: no te harás ídolos de fundición. Y los verbos están en un modo imperativo, que no hay margen para dudas de decir, bueno, Dios sugirió, Dios nos aconsejó, Dios nos dijo. No, hermano, Dios nos prohibió, Dios nos amenazó en el caso de la idolatría. Y Él dice que la amenaza de la idolatría no va a quedar impune. Es lo que quiere el sentido que tiene el texto. Dios no va a dejar impune los actos de idolatría. Entonces vemos esta situación aquí, que el hombre seleccionado para interceder entre Dios y el pueblo, más bien alejó al pueblo de Dios. Pero quiero que noten, por favor, el segundo verbo de ese capítulo: viendo el pueblo que Moisés tardaba. El final de los capítulos nos da a entender que Moisés estaba ya 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches es una manera de decir bastante tiempo. Bastante tiempo. Y al Moisés tardar, el pueblo como que hacía así.
Y le daba el piecito así. ¿Cuándo va a venir Moisés? Oye, es como cuando ustedes están viendo una película. ¿Cuándo van a matar al malo? ¿Cuándo se va a casar la protagonista con el protagonista? Esta gente tiene días viendo un monte humear, viendo una montaña estremecerse, una nube con relámpagos y esplendor sobre el monte, un espectáculo de poder, un despliegue inmenso de poder, y la gente abajo estaba diciendo: ¿cuándo? ¿Será que se murió? Y viendo que tardaba Moisés no estaba solo, vamos a ver que andaba con Josué. Viendo el pueblo que tardaba, el pueblo se desesperó, se impacientó, se desesperanzó. Y esta es una actitud que nosotros tenemos que anotar para evaluar en nuestra propia vida. Hay gente que ora diciendo: Señor, te necesito, dame paciencia, pero dámela ya. Y pareciera que nosotros no esperamos que Dios cumpla sus procesos. Si tú todavía estás vivo, es porque Dios todavía está trabajando en tu vida. Todavía está trabajando en tu vida. El día que Dios haya hecho su obra en ti, Él te manda a llamar. No te pares. Listo. Nadie va a vivir un día más ni un día menos de lo que le toca. Nadie va a morir temprano. Todos al momento justo de la fecha de caducidad. Pero el pueblo vio que Moisés tardaba. Y esta es la típica y antigua costumbre de hacer lo que a uno le provoca o siente o emociona. Ver es una actitud de los incrédulos que dicen ver para creer. Como Tomás en el Nuevo Testamento, si yo no veo y meto mi mano en su herida, yo no creeré. María y a Marta, la de Betania, cuando en Juan 11 Jesús vino por la muerte de Lázaro, Jesús les dijo que la cosa no era ver para creer, era al revés. No te he dicho que si crees, verás. No es creer para ver. Perdón, no es ver para creer, es creer para ver. En este caso la cosa no es lógica, es por fe. Todos los que están aquí que quieran condicionar a Dios por una manera lógica o con argumentos razonables, Dios no tiene que obedecer la lógica. Dios no tiene que obedecer ninguna ley humana. Dios no tiene por qué ajustarse a nuestras normas, sino nosotros a Él. No es ver para creer, sino creer para ver. Pero este pueblo estaba viendo que Moisés tardaba. Y al ver que Moisés tardaba, tuvo una gran idea: ayudar a Dios. Hay otros personajes en la Biblia que han intentado ayudar a Dios. Sara, por ejemplo. Salomón, por ejemplo. Saúl, por ejemplo. Mucha gente ha intentado ayudar a Dios. Y hay gente que incluso dice algo, un refrán como esto, que no tiene sustento bíblico, pero tiene un dejo de verdad. El tiempo de Dios es perfecto. Y eso no sale en la Biblia. Pero todo lo que sea de Dios es perfecto, incluyendo el tiempo. Y hay algunos que se debaten entre el Cronos y el Kairos. Yo no voy a entrar en ese juego porque no es mi punto. Pero cuando Dios decide hacer algo, Él tiene un proceso particular. Y Él tenía a Moisés dándole unas instrucciones. Estos capítulos del 25 al 31 no están escritos de una manera cronológica, sino que vean que Moisés no había descendido y ya en los capítulos 25 al 31 estaban las instrucciones para Dios darle a Moisés. Es decir, que esta continuación del capítulo 24 continúa en el 32 con el diálogo entre Moisés y Dios, y en el medio están las instrucciones para el tabernáculo y el sacerdocio. Cuando Moisés tardaba es porque Dios le estaba dando muchísimas instrucciones. No sabemos en qué estaba anotando Moisés. Tenía un papel, un lápiz, un iPad o algo. Pero Dios le estaba dando tantas instrucciones que el pueblo vio que Moisés tardaba y tuvo la gran idea de no cesar la adoración. La adoración no puede cesar por nada. La adoración de Dios tiene que continuar.
La adoración de Dios es innegociable. La adoración de Dios tiene que seguir. No podemos dejar de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Tenemos que adorar a Dios. Y el pueblo tuvo la gran idea de representar a Dios con algo visible. Y no solamente tuvo la buena idea de representar a Dios con algo visible, sino que se imaginaron la manera más digna de hacerlo. Tiene que ser de oro. Y esa gente había salido de Egipto con un montón de oro. No sabemos de dónde sacaron tanto oro. Nada más el candelabro estaba hecho de 36 kilos de oro. Nosotros sufrimos con 1 gramo, 3 gramos aquí. Pero 36 kilos de oro. El arca estaba hecho de un montón de oro. Las columnas, todo estaba hecho de madera forrada de oro. Yo no sé de dónde sacaron tanta oro, pero ahí estaban las minas del oro, de Ofir y todo cerca. El oro no era problema. No era como hoy. El oro no era problema. Lo cierto es que ellos dijeron dos cosas. La adoración no puede cesar. Tenemos que fabricar un ídolo que veamos y tiene que ser de oro. Buena idea las dos. Pero Dios ya había dicho: no crearás, no te inclinarás, no te harás, no adorarás imágenes ni nada que me represente. Quiero decirles en un paréntesis que está, para los hijos de Dios, está prohibido representar a Dios con algo visible. Está prohibido. O sea, no podemos pensar que algo es Dios porque yo lo veo, incluyendo las imágenes de Cristo, de este Cristo de Hollywood, James Caviezel o Jeremy Sisto o cualquiera de los que han hecho el papel de Jesucristo en Hollywood. Ese no es Cristo, es una representación de Cristo. Nosotros no tenemos por qué decir: vamos a arrodillarnos ante aquí, ante James Caviezel, que es el personaje de la pasión de Cristo, porque él es Cristo. Sí, de verdad. Está prohibido para nosotros ver algo y pensar que lo tenemos que adorar porque esa es la representación de Dios. Prohibido. Caca. No se puede. No es la vista lo que nos va a guiar hacia Dios. ¿Qué es? No es la imagen de Dios, es la palabra de Dios. No es lo que entra, las imágenes que entran por la vista, sino los sonidos que entran por nuestros oídos. No en vano, Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces nosotros no debemos, no podemos, estamos prohibidos adorar una representación de Dios en cualquiera de sus formas. Ya les voy a dar una lista bastante amplia y no intencionalmente exhaustiva, de que Dios no quiere que usted lo represente con algo visible. Si usted quiere representarlo con algo, represéntelo con algo que oye y produce fe en el corazón. La palabra de Dios. ¿Ok? Muy bien. Devolviéndonos al punto, Moisés fue anunciado por Dios y Dios le dijo: por favor, Moisés, como yo soy omnipresente, como yo estoy aquí contigo, pero también estoy allá abajo, anda, vete para allá abajo. Ese pueblo se echó a perder, se corrompió. Ese verbo da la idea de decir que no es que era muy bueno, pero terminó de echarse a perder. De entre todos los pueblos de la tierra, el capítulo termina diciendo que ese pueblo no era muy bueno, pero ese fue el que él escogió. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Entonces, lo que pasó fue que estos hombres dijeron: vamos a representar a Dios, tiene que ser de oro. Y inmediatamente sacaron zarcillos de las mujeres de los hijos de donde había oro. Vamos a agarrar el oro para representar a Dios. Y se lo dieron al sacerdote. Él estaba representando al pueblo, pero frente a un Dios falso. Y no sabemos cómo. Algo pasó que Aarón talló, y el verbo que usa es tallar
fundió y talló con buril, con una herramienta de precisión. Eso no debió haber sido poco tiempo. Pero tallar es un arte muy delicado y se necesita amor para hacer esto. Imagínense al hombre seleccionado por Dios para ver su gloria tallando algo que después iba a exhibir adoración. El hombre de Dios en un lugar equivocado. Una escena bien triste. El hombre de Dios en un lugar equivocado. Y lo peor de todo esto está en el versículo 24. Cuando Moisés, saltando un poco la narrativa, Moisés al regresar del monte lo regaña, a su hermano mayor lo regaña y le dice: ¿por qué has traído tan grande pecado sobre este pueblo? Y él se defiende, Aarón, en el versículo 24, una de las defensas más cómicas que yo he visto en la Biblia. Yo le respondí, dice Aarón: ¿quién tiene oro? Y me lo dieron, lo eché en el fuego y salió ese becerro. Yo no tengo culpa. No es cómico eso. Es cómico, tragicómico por un lado, pero también devela la actitud de querer exculparse de nosotros los humanos. La misma actitud que tuvo Adán cuando Dios le dijo: ¿por qué te escondiste? La mujer que tú me diste comió y yo también me dio y yo comí, pero si tú no me hubieras dado a esa mujer, yo no hubiera comido. Es decir, que la culpa es tuya. Y Dios le dio así la cosa. ¿Y tú? No solamente los hombres, las mujeres también. ¿Y tú? ¿Por qué comiste, Eva? La culebra me engañó y yo comí. Si tú no hubieras creado esa culebra, yo no hubiera. La culpa es tuya. Así es la cosa. ¿Y tú? La culebra. Y ella fue la que pagó todos los platos rotos. Maldita será, te arrastrarás, comerás polvo. Y aquí le dio una maldición. Ella tú te arrastrarás. Y ella te tirará en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Le di pocas maldiciones en Génesis 3. A ti y a la tierra, por causa del pecado, toda la tierra, la creación fue corrompida. Pero la excusa del ser humano, incluyéndonos a ti y a mí, es: nadie vio. Pero si alguien me vio, trataré la manera de exculparme, de minimizar mi culpa o de trasladarla a otra persona. Yo no fui. Yo agarré ese oro, lo zumbé en el fuego y salió ese becerro. Es voluntad de Dios. La historia de Aarón no se quedó allí. Vemos en el pasaje algo interesante, que Dios no castigó a Aarón. Y debería haberlo vuelto ceniza por alejar al pueblo. Pero es una lección para nosotros. Ya vamos a ver por qué. Bueno, lo cierto es que hicieron el becerrito lindo como un bebé de oro, y Aarón tuvo la buena intención de crear un altar, no solamente el becerro, sino crear un altar para poner ofrendas y holocaustos. Pero él tuvo la buena intención de, en el versículo 5, decir: este es Jehová. Es decir, este fue el que nos sacó de la tierra de Egipto. Vamos a hacer una fiesta en celebración a Jehová, Yahweh, el gran yo soy. Es decir, no está tan mala la cosa. No está tan mala la cosa, porque este es Yahweh. Es probable que haya sido influenciado por su crianza en Egipto, donde adoraban también becerros, imágenes de cualquier otro dios. La cultura egipcia era politeísta y allá había cualquier cantidad de dioses, incluyendo becerros, para la fertilidad, para la producción, para cualquier cosa. Pero Aarón intentó
apañar o disimular la idolatría del pueblo, diciendo que ese era Jehová. Esta es una fiesta para Jehová. Y saben, los líderes muchas veces cometen el error de meter la pata y querer justificarlo. Nosotros los líderes tenemos que aprender a pedir perdón públicamente. Metimos la pata, públicamente tenemos que pedir perdón. Este hombre queriendo arreglar la cosa y no sabemos cuál era su actitud, pero por lo que dijo en el versículo 24 entendemos que todavía estaba en su orgullo, pensando que lo había hecho bien. Y al decir él que es una fiesta para Jehová, él estaba tratando de autojustificarse. Vemos que Moisés, Dios lo manda, y los versículos 9 en adelante reflejan el enojo de Dios. Muchas personas no les gusta hablar de la ira de Dios, pero léanme, acompáñame por favor a leer la rabia con la que Dios habla a partir del versículo 9. Dijo Jehová a Moisés, dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes, para raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré vuestra descendencia a toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. ¿Qué? Moisés le está sermoneando a Dios. Le está diciendo: arrepiéntete. ¿Ha pecado Dios para que se arrepienta? ¿Quién de nosotros se atrevería a decir: arrepiéntete? ¿Están viendo esta escena? 6 veces en la Biblia se habla del arrepentimiento de Dios. Pero este arrepentimiento es una palabra hebrea que significa literalmente ser movido a misericordia. No es un haber hecho algo malo y pedirle perdón a quién por haber hecho algo malo. Arrepentirse es no necesariamente un cambio de opinión, porque Dios no se equivoca. ¿Quién eres, oh Jehová? Que no eres hijo de hombre para que peque, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no tiene nada de qué hacer arrepentirse. Primero, porque no hace nada equivocado, y segundo, porque no hace nada malo, y todo lo que hace es perfecto. Dios no tiene nada de qué arrepentirse. Lo que está diciendo el verbo arrepentirse aquí es que él fue movido a misericordia. No fue que él cambió de parecer. El plan fue, y ya van a ver por qué, el plan fue ejecutado, pero hubo un ingrediente que Moisés no estaba tomando en cuenta, que es la infinita misericordia de Dios. Infinita misericordia de Dios. Dice Romanos 12 que las misericordias de Dios son hechas nuevas. Las misericordias, no la misericordia. El artículo y el sustantivo están en plural. Las misericordias de Dios son hechas nuevas cada mañana. Y hay otra cosa en la Biblia que dice que por la misericordia de Jehová nosotros no hemos sido consumidos. Y aquí es que yo le pregunto: ¿quién quisiera que Dios le dé lo que se merece? Levante la mano. ¿Usted sabe lo que usted se merece? Usted no quiere que Dios se lo dé. Misericordia es no dar lo que tú te mereces. Gracia es dar lo que no te mereces. Repito, misericordia es no dar lo que tú sí te mereces, pero gracia es dar lo que no te mereces. Y aquí es que nosotros entendemos que Dios trató de exterminar a su pueblo, como ya lo había hecho en el libro anterior, en el Génesis, en el diluvio.
en el diluvio, cuando exterminó a la raza humana y solamente salvó a Noé y su familia. Y ahí es una de las partes donde también dice: y se arrepintió Jehová de haber creado al ser humano. Pero no fue que se arrepintió de haber hecho algo malo, sino que le dolió, se movió a misericordia por tratar de restaurar. Y aquí es que nosotros vemos la soberanía de Dios actuando. Dios no echó a perder su diseño original. Dios salvó a Moisés y a su familia y mantuvo y los ordenó repoblar la tierra. Y hay un autor que dice que la única excusa por la que Dios no manda otro diluvio es porque el primero no sirvió para lo que Dios pensaba. Pero Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Dios no puede equivocarse. Entre las cosas que Dios no puede, Él es omnipotente, pero las cosas que Dios no puede, lo que no puede es equivocarse. Por lo tanto, el arrepentimiento de Dios es un tema bien controversial, bien conflictivo, pero no podemos decir que Dios se equivocó y hizo control alter y reseteó la computadora. No. La misericordia de Dios, la infinita misericordia de Dios, es muchísimo y por lejos mucho más grande que la suma de todos los pecados del trillón de personas que ha vivido en el planeta. La misericordia de Dios es mucho más grande que eso, incluyendo el trato que debió haberle hecho a Aarón por haber alejado al pueblo de él. Esta escena nos recuerda que nosotros somos vulnerables. No podemos creernos las de sabios. Y no podemos pensar que ya estamos seguros, que nosotros estamos al 100% de nuestro potencial, que nosotros ya no tenemos más nada que dar. Dios no tiene más nada que hacer con nosotros, porque Dios en algún momento puede arrepentirse del mal. Esta conversación de la exhortación, no quisiera usar esa palabra, pero el intento de Moisés por tratar de reconvenir a Dios no es algo que nosotros tenemos que evitar. Dios no se equivoca. Lo cierto de todo es que el versículo 14 dice que Jehová se arrepintió del mal que pensó hacerle a su pueblo. Y por favor, subrayen ese versículo, porque 6 veces aparece en la Biblia que Dios se arrepintió. Pero la palabra que se usa en hebreo es lo mismo que Jesús hizo cuando vio no me acuerdo el pasaje, creo que es Marcos 10, cuando estaba entrando, en Mateo 10, no me hagan caso del pasaje. Jesús estaba entrando a Jerusalén y vio las ciudades, vio Jerusalén. Ay de ti, Corazín y Betsaida, ay de ti. Y fue movido a misericordia y lloró por ellas. Este verbo para nosotros de arrepentirse aquí en 32:14 es que Dios se movió a misericordia. No fue que se arrepintió porque había hecho algo malo. Y para avanzar, quiero decirles que este es uno de los eventos, digamos, atrevidos de una persona. Y en los capítulos siguientes, 33 y 34, te lo lees en la versión NBI o en la traducción del lenguaje actual, o incluso en la nueva traducción viviente, y usted va a ver que Dios considera a Moisés su amigo, y estaban hablando así como tomándose una taza de café. Y bueno, ¿tú no me consideras mi amigo a mí? Bueno, sí, yo te considero mi amigo, pero gracias por decirme eso. ¿Y qué está pasando aquí? Dios tiene una misericordia infinita, y en la presencia de Dios Moisés debía haber sido extinguido. Sin embargo, no pasó así. Moisés también era pecador, pero Moisés en el Éxodo es una tipología de Cristo, es una figura de Cristo, el redentor de los capítulos primeros 4, el libertador de los capítulos 4 al 12, el despliegue de poder de las plagas, el intercesor, el pan de vida, el agua de la roca. La figura de Cristo está escondida
detrás de la tipología de Moisés. Por lo tanto, este trato de conversación entre Moisés y Dios es el cumplimiento del plan perfecto después en la redención en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Especialmente en Juan 17, cuando Jesús dice, para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Moisés no está intentando hacerse arrepentir a Dios. Moisés está intercediendo por el pueblo. No, Señor, no, Señor. Tal como hizo Abraham por Sodoma y Gomorra, le regateó a Dios, a los ángeles. Y le digo, Señor, ¿por qué vas a hacer eso? ¿No será mejor que busques otro plan? Mira lo que van a decir después. Cónchale, tú lo sacaste para venir a matar aquí. ¿Qué van a decir nuestros amigos del monte? ¿Qué van a decir los pueblos alrededor? Señor, por favor, no hagas este mal. Señor, ten misericordia. Esta actitud de Moisés sí la debemos imitar. No el intento de revocar a Dios, pero sí el intento de pedir misericordia para gente que no la merece. Este es un trato pastoral de Moisés. Y les pregunto, ¿por cuántas personas ustedes están intercediendo? Es normal que uno sea autosacerdote. Señor, ten misericordia de mí, ayúdame, perdóname, no te quise ofender. Señor, yo soy débil, necesito tu ayuda. Y esa es una actitud bien humilde. Pero ¿por cuántas personas tú intercedes? Señor, ten misericordia de este muchacho. Ten misericordia, Señor, de los que hicieron este daño. Señor, no le tomes en cuenta ese pecado. Señor, ten misericordia de tu pueblo, Venezuela. Ten misericordia, Señor, de estos incrédulos que no creen en ti. Señor, ten misericordia de mis hijos. Ten misericordia de mi mamá, de mi papá, de mi tía que no te conoce. Señor, agota, por favor, todas las vías necesarias para mostrarte a su vida. Señor, será posible que tú envíes, y no solamente a mí, sino ángeles que revelen tu voluntad para su vida. Señor, será posible que tú envíes algo para que intervengas, que manifiestes tu gloria en medio de su camino y esa persona no deje lugar a dudas para saber que tú quieres algo con él. ¿Por cuántas personas están intercediendo? Moisés lo hizo por un grupo, un pueblo de 2 millones de personas. Pero después de esto viene una escena bien triste. Versículo 15. Y descendió Moisés del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento, es decir, gritos de guerra hay en el campamento. Y Moisés respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Es decir, esto es un culto de alabanza y adoración, lo que yo estoy oyendo. Canciones, músicas, coritos, aplausos. Esto no es guerra, esto es un culto. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y los dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón: no se enojen, mi señor. Está hablando con el hermano menor. No se enojen, mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Imagínense el pueblo que escogió Dios. Tú conoces a este pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Aparte. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió ese becerro. Moisés así.
Imagínense esa escena. El hermano mayor pidiéndole perdón al hermano menor. Mi Señor, le dice. Versículo 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está ahora por Jehová? Por favor, subrayen esa frase. ¿Quién está ahora por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo. Tiempo. Ellos siempre llevaban la espalda en el muslo, pero la llevaban del lado izquierdo, los que eran diestros. Lo que están diciendo es: pónganse en guardia. Pongan la espada sobre el muslo. Pónganse en guardia. Pasad y volved de puerta en puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy, le dijo a los levitas, hoy os habéis consagrado a Jehová, porque cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado. Pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacare acerca de vuestros pecados. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, Señor, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme a mí de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde yo te he dicho, y aquí mi ángel irá delante de ti. Pero en el día del castigo yo castigaré en ellos sus pecados. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Esta es una de las escenas más tristes que se pueden leer en la Biblia. Pero quiero decirle con todo amor y con todo respeto: la idolatría trae consecuencias. Y nunca van a ser buenas. Hay 3 palabras en la Biblia para hablar de adoración. Son latría, y es lo que se traduce por alabanza. Es dulia e hiperdulia. Hiperdulia la traducen por adoración, pero últimamente hay un juego con la palabra dulia y la quieren traducir por veneración. Y ustedes van a encontrar en muchas versiones de la Biblia venerar como una actividad un poco menos idolátrica que la adoración. Adoración significa literalmente levantar en alto. Pero cuando tú te das cuenta que tú tienes a un Dios que siempre está en alto, para que Él quede aún más en alto, la respuesta de uno que quiere adorar es bajarse. Arrodillarse ante un Dios increíblemente santo y poderoso. ¿Cómo a nosotros se nos ocurre intentar representarlo con cualquier otra cosa que nosotros podamos, incluso no solamente adorarlo, sino depender de Él o de eso más que de nuestro gran Dios?
No estoy hablando solamente del becerro de oro, porque yo estoy seguro que usted en su casa no tiene un becerro de oro. Estoy hablando de un carro, de una casa, de un hijo, de una hija, de un esposo, una esposa, de un trabajo, de tu carrera, de tu título, de tu dinero, de tu estatus social, de tu celular, de tu casa, de cualquier cosa en la que tú dependas más que Dios. Es un becerro de oro hoy para ti. ¿En quién confías más? ¿A quién adora, sirve y levanta su nombre en alto? Gente buena, civilmente hablando, gente buena se va a ir al infierno por tener una virgen, un santo, una estampita, una representación, un escapulario, cualquier cosa que intente representar a Dios, que usted le dé la imagen del Dios invisible. La idolatría tiene sus consecuencias. Y lo peor que pasa es que gente va a morir. Gente va a morir engañada, pensando que eso que puedo tocar, que puedo ver, es Dios. Gente va a morir engañada, pensando que eso es Dios. Amigos, hermanos, está prohibido para los seres humanos, mucho más prohibido para los hijos de Dios, intentar representar a Dios con algo que se puede ver y tocar. Ni siquiera la Biblia. Nosotros no tenemos por qué adorar la Biblia. No tenemos por qué adorar la iglesia. Tenemos que darle gracias a Dios y adorar al Señor porque nos dejó la Biblia y nos ha dejado su familia. ¿Me estoy dando a entender? Esto es una escena dantesca que pasó aquí. 3,000 hombres murieron por ser idólatras. Y los hijos de Leví se encargaron de ejecutar la sentencia de parte de Dios. Pero Moisés seguía intercediendo y dice: bueno, yo también, yo voy a interceder, voy a orar. Y al contrario de ahora, el hombre elegido para ser el sacerdote, Aarón, estaba allá, me imagino que llorando, cabeza en tierra, arrepentido por haber sido revocado por Moisés, humillado, regañado, y aunque defendido, igual 3,000 hermanos de él murieron. Aarón estaba tragando polvo y Moisés, siendo el capitán del barco, el líder del pueblo, dice: voy a interceder por ustedes, espérenme aquí. Y la escena más amorosa que puede hacer un ser humano es asumir la culpa por otro. Alguien dice: Señor, esa gente es terrible, así como tú dijiste, ese pueblo es malo. Aarón decía que ese pueblo es inclinado al mal, ese pueblo es terrible. Tú tienes razón, Señor. Me hubieran matado, me hubieras dado el negocio a mí. Pero yo te pido, por favor, que no tomes en cuenta ese pecado. Yo te pido, por favor, que si hay alguna consecuencia para ellos, aparte de la que ya hubo ayer, quítame a mí el libro de la Biblia. Rae mi nombre del libro. Este libro, por supuesto, es metafórico. Este no es un libro que existe de verdad. Esto es una vieja costumbre de anotar los libros, las entradas y las salidas de una ciudad. Rae mi nombre, borra mi nombre. Y hay una figura también en Apocalipsis de una amenaza de Dios al idólatra. Rae mi nombre. Rae mi nombre. ¿Ustedes saben lo que significa rae mi nombre? Es que el sacerdote que está entre Dios y el pueblo dice: los pecados que cometió el pueblo, Señor, por favor, impútamelos a mí. Ese pueblo anoche hicieron un culto a ese becerro feísimo. Yo les hice comer, incluso tomárselo, ese becerro, se los fundí, los reduje hasta polvo
Y ahora se los di a beber para que entiendan la maldad que han hecho y que se desvaneció y ese becerro no quedó nada. Se lo tomaron incluso. Señor, pero ten misericordia de tu pueblo. Intercedo por ellos. Si hay alguna consecuencia que pagar, págala conmigo. Hay dos cosas que decir aquí. Primero, Jesús hizo lo mismo. Moisés es una tipología de Jesucristo. Jesús también pagó por los pecados de nosotros. Y aún, dice Efesios, cuando nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados, cuando éramos el peor estado posible del alma, sumergidos hasta el fondo, no hasta aquí, sumergidos 1000 kilómetros en lodo cenagoso, en fango de pecado, sumergidos, incapaces de ni siquiera de ver la luz de Dios y reaccionar. Cuando nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, Cristo nos dio vida. Dios, dice el versículo, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y Cristo dijo, muriendo en la cruz, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no le tomes en cuenta su pecado. Tráeme a mí del libro. Trátame a mí como deberían ser tratados ellos. Yo ocupo el lugar de ellos. Impútame a mí el pecado de todos ellos, pero no destruye su alma. Y así hizo el mismo Dios. Y así Dios aplastó a Cristo contra la cruz y no tuvo misericordia del pecado, aun cuando era su mismo hijo que estaba clavado. ¿Notan lo aborrecible que es el pecado para Dios? Y cuando Cristo murió en la cruz, pagó sin vuelto por nuestro pecado, todos nuestros pecados, los tuyos y los míos. Y ya no hace falta más sacrificio, porque Dios lo trató a él como debió haberme tratado a mí y a ti. Lo mismo intentó hacer Moisés, y en la cruz de Cristo Dios sí lo hizo. Dios sí le hizo caso a Jesús. Pero aquí en Éxodo 32, Dios no le hizo caso a Moisés. Tal como en Génesis 12, el sacrificio de Isaac no se llevó a cabo porque Dios detuvo la mano y proveyó un cordero. Pero aquí le dijo a Moisés, no, Señor, eso no es culpa tuya. Tú estabas aquí conmigo, yo sé quién eres tú, yo te conozco, tú estabas aquí conmigo. El que pecare, ese morirá. Y es lo que dice Ezequiel 18, nunca más se use entre vosotros este refrán, que los padres se comieron las uvas verdes y a los hijos les darán la dentera. El alma que pecare, esa morirá. Por lo tanto, Dios dice, el que peque contra mí, yo lo raeré de mi libro. Y no estamos hablando de pérdida de salvación, estamos hablando de la soberanía de Dios. Cuando Dios dice ñe, eso se cumple. Cuando Dios dice algo, eso se cumple. Y la idolatría y sus consecuencias ponen muy bravo a Dios, muy bravo a Dios. Después de pensar que ciertamente todos los pecados tienen el mismo nivel de gravedad ante Dios, es tan grave un genocidio como una mentira blanca. Para nosotros no, para Dios sí. La idolatría es uno de los pecados que más bravo pone a Dios y tiene consecuencias, igual que el adulterio, igual que la fornicación. Hay pecados que están fuera del cuerpo, pero hay pecados que son contra el cuerpo. Por lo tanto, Dios se pone muy bravo con los idólatras. Regresándonos al presente, ya como último punto, hay una situación parecida en nuestro día de hoy. Hoy, aquí en nuestra iglesia, hay una situación parecida en nuestra Venezuela, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad. Mucha gente siente o piensa que Cristo está tardando demasiado. ¿Por qué Cristo no viene?
¿Acaso que no irá a venir nunca? Ya han pasado 2000 años desde que se fue. No sabemos qué le haya acontecido. Este Moisés tiene mucho tiempo allá, pero Cristo, mira, no ha venido en 2000 años. Y él le dijo a Pedro que no pasará esta generación hasta que yo vuelva a venir. ¿No será que se descuidó? ¿No será que se fue para otro planeta? Y hizo otro Adán en Júpiter. Hay una teoría de eso, por cierto. Pero ¿no será que algo le pasó a Jesús que no quiere volver? ¿O él está esperando a que pase algo? ¿O él está haciendo algo que se descuidó, está haciendo otra cosa, está muriendo en la cruz en otro lugar, pero en otro universo paralelo? Dicen, pero está tardando demasiado, ¿verdad? ¿Por qué Cristo no haya venido? Está tardando demasiado. Mientras tanto, nosotros no estamos intercediendo por el pueblo. Hay una tardanza, una supuesta tardanza, y mientras tanto nosotros no estamos intercediendo por el pueblo. Nosotros tenemos que interceder por el pueblo, no solamente por este pueblo, sino también evangelizar con la palabra de Dios a aquellos que no han sido alcanzados. Qué bueno que estos hermanos fueron a llevar su palabra a personas que ni siquiera tienen un alfabeto. Pero esta situación está pasando hoy en día también. Y la gente está desenfrenada, como es el verbo que usa, desenfrenada, rienda suelta, con becerros de oro de todo tipo. La gente está engañada con la banalidad de la vida, con becerros de oro de todo tipo, con vírgenes, con santos, con carros, casas, títulos, dinero, negocios. Otra cosa en la que ponen su confianza para no poner a Dios en el lugar alto que el único solamente merece. La gente está perdida con millones de becerros de oro. Millones, literalmente millones. Los hindúes tienen 200,000 dioses diferentes. Los más famosos son Vishnu, Krishna y otros que son famosos, pero para cada cosa tienen un Dios, incluyendo las vacas sagradas que paren becerritos de oro. El mundo entero está engañado, el pueblo está desenfrenado, adorando otras cosas que tienen ojos pero no ven, que tienen oídos pero no oyen, y que son hechos de materiales formados con mano de hombre, tallados por artesanos, representaciones inertes de Dios. Es una situación parecida a Éxodo 32, y nosotros no estamos intercediendo por ellos. Reflexionemos esta mañana y pensemos por cuántas personas, no solamente yo estoy hablándole a Dios por ellos, sino a cuántas personas yo le estoy hablando de Dios a ellos. Interceder. Vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso lo hace un sacerdote. Uno de los grandes estatutos de la reforma de Martín Lutero en 1517 es el sacerdocio universal de todos los creyentes, no solamente de una persona pecadora en la iglesia romana. Esa persona intenta figurar el sacerdocio del capítulo 27, 28 y 29 del libro de Éxodo, pero la institución que representa se está yendo a pique, y todos los representados se van a pique con lo que representan. Por lo tanto, nosotros no podemos pensar que una sola persona representa a Dios. Todos nosotros tenemos, debemos y podemos ser sacerdotes reales de Dios para interceder por los pecados de otra persona. No para pedirle perdón por los pecados de otra persona, para que Dios me perdone a mí por mis hijos. No, mis hijos tienen responsabilidades por sus propios pecados. Tus hijos tienen responsabilidades por sus propios pecados. Pero tú puedes orar por ellos, tú puedes evangelizarlos, tú puedes llevarles su palabra para que Dios interceda en su vida, para que Dios intervenga en su vida. Ahora, esta situación parecida que estamos viviendo nosotros hoy
se soluciona con la persona y obra de Jesucristo. Amén. Nosotros tenemos que anunciar a Cristo. Nosotros tenemos que decirle a la gente: Dios trató a Cristo como debió haberte tratado y Él murió en la cruz por ti. Y a ti tu responsabilidad es creer. Tú no tienes que ver, tu responsabilidad es creer. Cree que Cristo pagó por ti. Cree que Cristo murió por ti. Cree que Cristo fue tu pago perfecto, fue único y suficiente. Cree que la cruz fue suficiente pago por el pecado tuyo y mío. Cree que Cristo fue suficiente pago para que Dios no derrame su ira sobre mí ni sobre ti. Cree. Tu trabajo es creer. No solamente creer, sino también arrepentirte. Si tú crees que Cristo murió por ti, entonces ahora, por Él haber vivido bien y morir mal, tú debes vivir mal para morir bien. Nuestro trabajo es arrepentirnos de nuestros pecados y vivir para Él en agradecimiento y adoración por todo lo que Él hizo por nosotros. Como cuando Cristo le dijo a Dios: ten misericordia de mi siervo. No extiendas tu ira sobre él, sobre ella. Yo voy a pagar por él. En estos días le hablaba a unos niños acerca de el concepto de la redención. Para muchas personas es complicadísimo entender por qué Cristo murió por mí si yo no lo mandé, porque yo estoy pagando lo de Adán, si yo no dije que pecara. Bueno, si tú no estás de acuerdo que se le impute a Adán, que te impute a ti el pecado de Adán, entonces tampoco estás de acuerdo que se te impute a ti la santidad de Cristo. Pero no solamente eso, sino que le explicaba a los niños el concepto de la redención. Y les dije que es como cuando ustedes están jugando a escondite. Que el que está contando se va lejos y viene alguien y toca la pared. Y pudiendo decir 1, 2, 3 por mí, Cristo dijo 1, 2, 3 por todos. Y no estoy diciendo con esto que todos van a ser salvos. Muchos, dice Romanos 5 y 6. Muchos van a ser salvos, pero no todos van a ser salvos. Y les explicaba a esos niños, y ellos entendieron: José, que yo fui rescatado en el escondite por lo que hizo Cristo. Exactamente. Por lo que hizo Cristo, ya tú eres libre. Libre. Tu trabajo es creer y arrepentir. Hermanos y amigos, Éxodo 32 es el recordatorio de que nosotros también somos sacerdotes. Aarón debió dar el ejemplo y falló. Pero Dios no lo trató mal. Vemos las siguientes historias, el libro de Levítico, el libro de Números, y vemos a Aarón restaurado. Y ahora más aprendió la lección. Más nunca representó a Dios con algo visible. Más nunca talló algo. Más nunca lideró al pueblo, sino a la presencia de Dios en el tabernáculo que fue instituido en los capítulos 25 al 31. ¿Por quién estás intercediendo tú? ¿Por quién estás intercediendo? ¿A quién estás evangelizando? ¿A quién le estás hablando de Dios? Pero ¿de quién le estás hablando a Dios? ¿Por quién oras tú? Es fácil orar por gente buena, por mis hijos, por mi mamá, por mi papá, por gente agradable, por gente bella, por gente amable. Pero es muy difícil pedirle perdón a Dios por muérganos, sinvergüenza y desgraciados que no se merecen la misericordia de Dios. Pero la Biblia nos dice: amen a vuestros enemigos. Amen a vuestros enemigos. Si ustedes aman a quien se lo merece, ¿qué tiene eso de extraordinario? Eso es ordinario. Si ustedes aman a vuestros enemigos, esto sí es extraordinario. ¿Okay? Hermanos, me quiero despedir con la lectura de 2 de Pedro 3. Como ya les dije, estamos viviendo hoy en día una situación parecida. Pero como les he dicho en mensajes anteriores, todo lo que leamos en el Antiguo Testamento, como no fuimos los destinatarios originales de los libros del Antiguo Testamento, nosotros tenemos que filtrarlo por la persona y obra de Jesucristo. Eso limita, filtra las aplicaciones del Antiguo Testamento en nuestros días. Si los apóstoles lo enseñaron, si Cristo lo enseñó, o alguno de los
de la iglesia primitiva lo vivió, entonces sí es una prescripción para nosotros hoy. No todo el Antiguo Testamento es para nosotros, solo lo filtrado por la persona y obra de Jesucristo. Segunda de Pedro 3, 1 al 14, pero especialmente el versículo 9. Aquellos que tienen por tardanza que Cristo no haya venido, no se desvíen tras becerros modernos de oro. Segunda de Pedro 3, 1 al 14. Amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? No oí que iba a venir. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos burladores ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra del Dios de los cielos, y también la tierra que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar también en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, no lo tenemos por tardanza, nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. El Señor no retarda su promesa. Él sabe por qué Cristo no ha venido. Mientras tanto, nosotros mantengamos haciendo lo que tenemos que hacer. Hallados, que seamos hallados con diligencia, seamos hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Él no retarda su promesa. Él sabe lo que va a hacer. No se pierda tras ídolos de oro. No se pierda tras ídolos visibles. Busque cada día, no ver, sino oír a Dios. Y nosotros haciendo eso, intercedamos por personas que están merecedoras de la justa ira de Dios. Si Dios lo hace, Él es justo. Si Dios no lo hace, Él es misericordioso. Él lo que haga está bien. Nosotros no somos quienes para mandar a una persona ni para el cielo ni para el infierno. Nosotros estamos para ser hallados fieles, para no perdernos tras ídolos ni de oro, ni de barro, ni de plata, ni de nada que sea visible para representar a Dios. Nosotros en vez de ver a Dios tenemos que buscar oírlo, y estamos para interceder por el pueblo. Intercedan por el pueblo. ¿A quién estás evangelizando? ¿A quién estás llevando la palabra de Dios? ¿Por quién estás orando? Preocúpate por ver a Cristo, por ver el trabajo de Cristo completado en todas estas personas por las cuales tú intercedes. Si no intercedes, tú no eres un sacerdote. Pero tú sí eres un sacerdote llamado por Dios para interceder por almas, por pueblo, para hablar en nombre de Él. No para ser como Aarón,
sí para ser como Cristo. Nosotros somos llamados a imitar a Cristo. Oremos.